Gálatas. Gálatas es el nombre de la carta que se le dio. Una vez que toda la Biblia fue puesta juntas, se le dio el nombre de Gálatas. ¿Por qué? Porque Pablo escribió una carta a las iglesias de la región de Galacia. ¿Dónde queda la región de Galacia? Que tal vez ahora ya no se llama así, pero está más o menos en la parte central de Turquía, allí. Recordarán que cuando Pablo realiza los primeros viajes misioneros, o su primer viaje misionero, sale desde la iglesia más grande, ¿no? Que estuvo allí en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Cruza a Chipre y de Chipre pasa al continente. Y eso es lo que ahora le conocemos como Turquía. Allí empezó a plantar iglesias y planta iglesias en la región de Galacia. Visita en el segundo viaje misionero, porque recuerdan, una de las propuestas que hace Pablo es: volvamos a visitar las iglesias, y van de visita a las iglesias. Y me imagino que cuando él fue en la segunda visita a las iglesias, se encuentra con la gran sorpresa: algo está mal con las iglesias de Galacia. Y escribe la carta. Y se cree que escribió la carta no inmediatamente después del segundo viaje, sino cuando estuvo ya en el tercer viaje. Porque la situación, él iba conociendo lo que pasaba en las iglesias que él había plantado. Entonces, escribe la carta. Y la carta ha sido fuerte, ¿verdad? Porque toca aspectos que, si alineamos con lo que pasa ahora, pues esa carta es para nosotros también. Y habla de una manera muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Les invito a que prestemos atención a lo que vamos a ver en esta mañana. Gálatas, ya estamos en el capítulo 2 y vamos a revisar desde el versículo 11 hasta el final del capítulo. Entonces, siga por favor allí considerando esos versículos. No vamos a ir versículo por versículo, pero vamos a tocar aspectos importantes de esta porción. Cada uno de estos pasajes nos traen una enseñanza muy particular, y que va desde el versículo 11 hasta el final del capítulo 2, ¿sabe? Hay algunos temas, pero yo quiero tomar dos en particular. Dos temas que cada uno de ellos tiene una contraposición. El primero tiene que ver con hipocresía, y diríamos, aquí vamos a encontrarnos con hipocresía versus sinceridad. Y número dos, el otro tema que quiero elaborar esta mañana tiene que ver con gracia. Y gracia, la contraposición de gracia, pasa a ser en este pasaje obras. Obras. Y sabe, cuando hablamos de obras, pensamos, ¿obras qué? ¿Obra misionera? Bien puede ser. ¿Obra de un ministerio? Bien puede ser. Pero obras desde el punto de vista de la religión judía, era lo que los judíos hacían para asegurarse de ser salvos. Así que vamos a llegar allá. Todo esto, mis hermanos, se da dentro del contexto de la única verdad predicada por el apóstol Pablo, es decir, el evangelio de Jesucristo. Y ya Pablo, recuerdan, en el inicio del capítulo 1, en el versículo 7, cuando Pablo dice, es que no hay otro evangelio, pero sí hay algunos que empiezan enseñando como si hubiera otro evangelio, y no lo hay. Y qué verdad tan grande, porque en nuestros días nos encontramos con esa misma situación. Exactamente esa misma situación. Es que en algún momento, perdone que le diga, pero nosotros, me incluyo yo, hemos sido engañados con dogmas y con enseñanzas parabíblicas. Es decir, al margen de la Biblia, algo extra, que puede ser que es bueno, que se ve bien,
que es lindo, pero no se alinea con la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos que estos dos temas, la hipocresía y la gracia, se hablan en el entorno de la verdad, la Biblia, y número 2, en el entorno de la iglesia. Y de la iglesia, cuando revisamos la iglesia, ¿qué se dice de la iglesia en la Biblia? Mucho. Y la historia del Nuevo Testamento, todo tiene que ver con la Biblia. Y las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con la iglesia. Con la iglesia. Así que estos temas de hipocresía y de la gracia se da en el entorno de la verdad y en el entorno de la iglesia. Permítame enumerar algunas cosas de lo que se dice de la iglesia, que la iglesia es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia ha llegado a nuestro siglo y a nuestros años, bajo la bandera de instituciones y organizaciones, solamente perturba al pueblo, ¿verdad? Yo voy a la iglesia bautista, tú vas a la iglesia Asamblea de Dios, yo voy a la iglesia pentecostal, tú vas a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, yo voy a la iglesia independiente, porque eso es nuestra iglesia. No estamos afiliados con ninguna denominación, somos independientes. Y otros dirán, no, yo me voy a la iglesia única y verdadera, mi iglesia. Somos defensores de la iglesia local como que esa es la iglesia dueña de la verdad. La iglesia es de Jesucristo. De la iglesia se ha dicho que es la casa de Dios, iglesia del Dios vivo. Así lo denomina la palabra del Señor. Ella es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto diciendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ella es columna y baluarte de la verdad cuando Pablo escribe a Timoteo o a Tito. Es columna y baluarte de la verdad. Ella es, y este es un nombre especial, ella es la novia de Cristo. Y cuando habla de que ella es la novia de Cristo, lo lleva hasta una relación máxima. La iglesia es algo especial para nuestro Dios, para nuestro Señor. Y les leo lo que dice en Apocalipsis. Noten lo que dice. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué tal cuando nos encontramos con esta descripción? Especialmente cuando habla de que nuestras acciones justas son el lino fino con lo que se viste la iglesia del Señor. Tus acciones pasan a ser acciones buenas. Pasan a ser el lino fino con que le vestimos a la iglesia. No dice, ¿qué pasa cuando nuestras acciones no son buenas? Lo que está pasando con la iglesia de Galacia. No dice la Biblia, entonces, ¿qué pasa con la vestimenta de la iglesia cuando las acciones no son buenas las nuestras? Asumimos o asumiríamos, le ultrajamos, le manchamos y le rasgamos en la vestimenta de la novia de Cristo. Entonces, la hipocresía y la aplicación de las obras que acusa Pablo se da en el entorno de estos dos puntos fundamentales: la verdad de Jesucristo, el Evangelio, y la iglesia del Señor. Vamos entonces a la primera parte, que tiene que ver con la hipocresía versus la sinceridad, y permítame leer desde el versículo 11 y avancemos hasta el 13, donde dice, acompáñeme, lea su Biblia si tiene listo. Voy al versículo 11, donde dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé, que se dejó llevar por la hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Wow, ¿se da cuenta? Ahí, luchando, ¿quién tiene más fuerza? Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Les diría que el patrón de la hipocresía lo vemos aquí en el uso de ciertos términos. Vaya conmigo al versículo 11, donde dice: Pedro estaba equivocado. Número 1. Vamos al versículo 12, dice que Pedro actuó hipócritamente. Por el contexto de estos versículos, actúa hipócritamente. Versículo 12 mismo: Pedro tenía miedo de ser criticado. Vamos más adelante, versículo 13. Algunos imitaron la hipocresía de Pedro. ¡Qué grave! Imitaron la hipocresía de Pedro. Versículo 14. No seguían la verdad del evangelio. Consecuencia. No seguían la verdad del evangelio. Versículo 14. Se da la confrontación. Y dice: pero ¿por qué obligas a los gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Quién es Pedro? ¿Y quién es Pablo? Pedro, recuerdan, Jesucristo caminando cerca al mar, le ve pescando: sígueme, y le sigue. Y sabe, desde allí en adelante se dan los momentos más grandes entre el Señor y Pedro. Claro que Pedro negó, pero Pedro fue llevado hasta el monte de la transfiguración. Pedro hace una declaración increíble el día que el Señor le pregunta: ¿quién dicen los demás que soy yo? Y Pedro levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Llegamos ya a los hechos. Pedro es el que lidera todo ese momento especial cuando el Espíritu Santo viene. Llegamos al capítulo 10 de Hechos. Pedro recibe una revelación. El Señor Jesús habla y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y allí hay toda una serie de animales inmundos relacionados con la religión judía. Y luego Pedro es llevado hasta la casa de Cornelio, un hombre no judío, un general del ejército romano, para que vaya y le comparta. Y Pedro le dice con claridad: tú sabes, Cornelio, que para nosotros esto no debemos hacer, pero Dios me dijo. Dios ya vino trabajando. Pero sabe, esta historia que ocurre durante la visita de Pablo a la iglesia de Antioquía, y también Pedro estaba allí, y allí ocurre esto que es terrible. ¿Quién es Pablo? Pablo, otro indigno, camino a Damasco. ¿Recuerdan la historia? El Señor le pone un pare a la persecución a la iglesia y le transforma en el predicador a los gentiles. Pero también le dice que predicará a reyes, y luego le dice: predicarás también a Israel. Pero su primer llamado era ser predicador a los gentiles, ser misionero a los gentiles. Pablo toma este testimonio de lo que ocurrió ahí en la iglesia de Antioquía y wow,
No le habrá reclamado Pedro, pero ¿por qué escribes? ¿Por qué mandas esta carta a todas las iglesias de Galacia sobre mi situación vergonzosa? Pero escribe Pablo para corregir los problemas de la iglesia, de las iglesias de Galacia. Pedro, mi colega apóstol, está equivocado. Pedro, mi colega apóstol, actuó hipócritamente. Pedro, mi colega apóstol, tiene miedo a la crítica y relata todo lo que pasa. ¿Sabe? Es interesante la hipocresía de Pedro. Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, ¿quién era Santiago? ¿Quién es Santiago allí? Es el mismo hermano del Señor, hermano de Jesucristo. Los que vienen con Santiago desde Jerusalén y llegan hasta Antioquía eran puro judío, judíos puros, pero cristianos. Y tenían la tendencia todavía a obligar a circuncidarse. Ay, 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 varones de estos que habían conocido al Señor ya grandes. Circuncidarse, imagínense. Pero volvamos a la enseñanza. Cuando estaba sin los amigos de Santiago, comía con los hermanos de las naciones, los gentiles. Vienen los amigos de Santiago y se hace loco y deja de reunirse con los hermanos de las naciones, los gentiles. ¿Sabe cuál es el punto aquí? No era que no se reunía para comer, para ir a comer una hamburguesa en la calle, unas arepas por acá y algunas cosas por allá. No tiene nada que ver con eso. ¿Sabe? Tiene que ver con las comidas de la iglesia, donde al finalizar la comida se celebraba la cena del Señor. Y Pedro se apartaba de ellos. ¿Puede imaginarse qué momento más crítico? Es tan tenso como para que pase lo que pasa cuando Pablo le confronta. Mis hermanos, hablar de hipocresía. Aquí vemos aires de división, ¿verdad? Los de Pedro y los de Pablo, posiblemente. Los de Pedro y Santiago y los de Pablo. Los judíos cristianos por acá y los judíos de las naciones, llamados gentiles por acá. Los aires de división pasa a ser tan real. La hipocresía engaña fácilmente. Porque dice que aún Bernabé, con todo lo que era él, es arrastrado en la hipocresía. ¿Quién era Bernabé? Les cito lo que dice en Hechos 11, desde el 24 en adelante. Hechos 11, dice de Bernabé que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Sin embargo, Bernabé es arrastrado por la hipocresía de Pedro. Lo que puede pasar cuando un líder decide hacer algo que es incorrecto, arrastrará consigo a otros seguidores. Alguien dijo esto: el pastor en la iglesia deberá acostumbrarse a escuchar el no. Porque alguien de ustedes debe tener las agallas de venir y decir: pastor, eso no está bien. Hermano diácono, hermano anciano, hermanas de la enseñanza a los niños, creo que esto no está bien. El engaño es terrible. La hipocresía termina siendo algo crucial: desviarnos de la verdad. Desviarnos de la verdad. Y Pablo confronta. Le confronta cara a cara
a Pedro. Estos dos temas en uno, hipocresía y sinceridad, pues es muy requerido que pensemos por unos segundos. Sinceridad. Cuando hablamos de sinceridad, hablamos de lealtad, hablamos de claridad, hablamos de completo, hablamos de sano, no resquebrajado. ¿Recuerdan el término que muchos han usado en las enseñanzas? Sincero o sincera. Dos que las he escuchado mayormente. La una que tiene que ver con la miel que no es licuada con cera y todo. La miel sincera es la pura. No tiene nada. Y la otra es la cera que era usada para cubrir lo roto o resquebrajado de objetos. De modo que cuando se llevaba al mercado a vender, la gente le preguntaba, ¿esto es sin cera o con cera? En otras palabras, ¿es resquebrajado, es roto o es sano, es original? Y lo que estaba pasando con la iglesia de Galacia era realmente eso. De pronto era una iglesia con sectores resquebrajados. Hipocresía. Terrible, ¿verdad? El sincero y el hipócrita no tienen nada de relación. El hipócrita busca cubrir sus pecados y justificar de alguna manera que está bien. Y estoy tocando algo muy particular porque puede ser este un tema de casa adentro. Cuando en el entorno íntimo los hijos crecen y al fin los hijos no quieren ir a la iglesia porque se dieron cuenta de la hipocresía. No, alguien miembro de la familia empezó a decirle, no voy por esto. Y siempre usan del término hipócrita, ¿verdad? Yo no me voy a esa iglesia, todos son hipócritas. Sea o no sea, no, ¿verdad? Pero ¿sabe? Los pequeños cuando crecen y llegan a su edad, no tienen pelos en la lengua para decirle en la cara a papá y a mamá, ¿por qué no voy? Porque son hipócritas, no quiero ir allá. ¿Le ha dicho eso su hijo, su hija? ¿Le ha dicho su papá, un miembro de la familia, su esposa o su esposo? Lo que hace la hipocresía. La hipocresía es capaz de poner una montaña y poner un freno para que alguien pueda ver la luz y no venir a la luz. Es bárbaro, ¿verdad? El cristiano es cristiano y no se trata de un programa dominical, punto. No piense que por venir el domingo a la iglesia, su cristianismo está perfecto, está bien. ¿Estamos claros? Cuidado con pensar así. El cristianismo no es solo un buen comportamiento. Y los que estamos estudiando mi experiencia con Dios, hemos martillado tanto en que debemos tener una relación personal e íntima con Dios que hace que yo sea diferente. Que hace que yo vuelva a la sinceridad. Y es necesario. La sinceridad no nos habla de perfección. Es no ocultar la realidad. Y la iglesia de Galacia, sin duda, no quería admitir este tema. La sinceridad no es producto de mi plan. Yo no puedo plantearme sinceridad de algún lugar, de algún libro, de alguna conferencia o de algún grupo o de mi trayectoria de que yo vengo de una familia donde todos hablan la verdad.
la verdad. No. La sinceridad la obtendremos nuevamente producto de yo venir y dar mi cara a mi Señor y empezar con esa relación personal e íntima con Él. No puede haber de otra manera. Vamos al segundo y último tema que tiene que ver la gracia y las obras. Les leo 2 versículos aquí que dice, versículo 15 en adelante. Tú y yo somos judíos, le decía Pablo a Pedro. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Qué bien, qué bien. Pero sabe, de pronto, y haré un paréntesis, de pronto pensamos, pero nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Eso fue en el tiempo de la iglesia primitiva, con los hermanos judíos, que ellos eran los que querían traer desde el judaísmo y traer acá la vida cristiana. ¿Sabe? La manera típica de arrastrar desde la religión a la que yo pertenecía, o desde la otra iglesia donde yo, qué pena, tuve que empezar allí, o desde el movimiento, o desde el ministerio, y arrastro cosas, y quiero hacerlo parte de la iglesia, que bien puede tener palabras cristianas o religiosas, o puede tener un matiz bíblico, pero cuando no es la verdad, lo estoy copiando y trayendo algo más para que llegue acá y sea parte fundamental de mi fe cristiana. No debemos permitirnos ese tipo de acción. Hablemos primeramente de las obras, mis hermanos, y cuando hablamos de las obras, Pedro es muy puntual para hablar de los de la circuncisión y de los de la no circuncisión. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Se ponía al lado de, está bien, los hermanos de las otras naciones que han venido a conocer al Señor tienen que hacerse el cortecito. Si no, no serán cristianos. ¿Pero qué tiene eso que ver con nosotros ahora? Sabe mucho, mucho. Si no haces esto y esto y esto, no eres nacido de nuevo, nos dicen muchos, ¿verdad? Tienes que quitarte los aretes, mi hermana. Tienes que quitarte el pantalón. ¿Sabe? No estamos bajo la ley de Moisés ni de nadie, pero estamos bajo leyes que han gobernado nuestras vidas o nos hemos crecido en un ambiente de enseñanza que es religiosa, pero no bíblica. Así que esto es fuerte. Aquí puntualmente habla Pablo acerca de la circuncisión. No, la circuncisión no cuenta para la salvación. No es así. Así que las obras no. Y hay muchas obras que nosotros podemos pensar, buenas obras. Venir el domingo de votación puede ser una buena obra. Claro. Venir con todo mi diezmo puede ser una buena obra. Traer la canasta y las donaciones es una buena obra. Es más, se gana el aprecio de todos cuando le vemos que viene con la bolsita llena para las donaciones. ¿Qué más? Estamos hablando de que se va a ir un equipo para tener una experiencia misionera en la selva. Puede ser una buena obra.
La gracia, terminemos con esto, la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Y vamos a los versículos más puntuales que quiero mencionar acá adelante, pero la Biblia es muy clara para hablarnos de la gracia de Dios. Primeramente, hablar de gracia habla de que es un favor gratuito e inmerecido, según lo que encontramos en Efesios 2, 8 y 9. Es gratuito e inmerecido. Pero no solamente eso. La gracia nos habla de que en vez de que yo reciba maldición, recibo bendición. Todos, absolutamente todos, somos invitados. Y fuimos invitados a tener una relación con Cristo a cambio de nada. Cuando yo pienso que debo hacer algo, ya no es fe, ya no es. La gracia no tiene límites. De verdad, la gracia del Señor no tiene límites. La gracia, antes de ser yo cristiano, la gracia es 100% gratuita y buena para mí. La gracia, cuando yo soy cristiano, tiene el mismo efecto. Cuando yo le he dado la espalda a mi Dios, esa misma gracia funciona para abrazarme otra vez, para volver a Él. Mis hermanos, ¿dónde quedamos? ¿Y cuál es nuestra conclusión? Y Pablo hace bien en escribir aquí 2 versículos tan puntuales. Leamos solamente el versículo 20. Y allí terminamos. Versículo 20. Esta es la conclusión más linda de toda esta observación de los temas de la hipocresía y la sinceridad, de la gracia y las obras. Versículo 20. Pablo dice una verdad grandiosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué buena descripción de ser y de comunicar que yo soy cristiano. Qué buena descripción. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay alguien extra o algo extra a la fe del creyente. Cristo en mí. ¿Qué hacemos ahora? Y saben, qué bueno poder poner delante del Señor. Señor, tú tocaste parte de mi vida. Y yo no quiero seguir con esto. Yo quiero confesar. De aquí no va más esto. Yo tengo temor porque esta iglesia, los Cedros, como que es muy... que han venido a desestabilizar lo que yo aprendí desde años atrás. ¿Sabe? Dígale al Señor. Dígale al Señor. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos primeramente que podemos ser víctimas de la hipocresía. Y te rogamos, mi Padre, que nos ayudes a ver qué aspecto de mi vida ha sido tomada por la hipocresía. Porque hoy, esta mañana, pongo en tus manos mi vida. Y yo no quiero más discutir sobre esto.